campaña de Lampa mediática lanzada a hablar del miedo que quiere inspirar el gobierno frente a la posibilidad de que democráticamente la derecha se convierta en vencedora de las próximas elecciones. Una campaña hablando del miedo que realmente genera, pero como si fuera fabricado por el propio oficialismo. Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dio una interesante respuesta. ¿Qué es lo que verdaderamente da miedo en esta campaña tan cruel, pero cruel sobre todo entre ellos? Porque un día, cuando hayan ocurrido las PASO, seguramente todo lo que se han dicho entre ellos será un material periodístico insoslayable, porque ahí se denuncia todo lo que van a hacer. Ese es el miedo, eso es lo que provocan. Hablan de campaña del miedo. En términos personales, yo digo, no es campaña del miedo. A mí me da miedo esa campaña. Me da miedo que efectivamente vengan a aplicar el ajuste más salvaje del que tengamos memoria. Y que hablan también del correlato que esto lleva. Me han acusado de campaña del miedo por citar a alguna dirigente de la oposición que decía que esos ajustes traen represión, esa represión muertes. Lo dijo así textual, por eso no tengo ningún problema en decirlo. Y eso, violaciones a los derechos humanos. No lo dije yo, lo dijo Elisa Carrió. Acusando a su propia fuerza política, tal como están diciendo que van a llevar adelante si ganan el próximo periodo de gobierno. Valdrá la pena más adelante recordar cómo fue que dijo Carrió lo que simplemente recogió Axel Kicillof para hablar del miedo que provocan, miedo a la muerte, miedo a la persecución, miedo a lo que pasa en Jujuy, que es un espejo que adelanta. Miren ustedes imágenes que seguramente tendríamos en el 2024 en caso de ganar la derecha, que va a jugar en el mismo sentido, con la misma furia de Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Estos son docentes, trabajadores de la docencia, que marchan presos. Por más que se quieran desligar de esto, va a ser imposible. No pueden tomar distancia de lo que ahora mismo están haciendo, de lo que antes hicieron cuando fueron gobierno entre 2015 y 2019. Este es un procedimiento natural de la derecha política. Esta es la agresión que el ciudadano común, el trabajador, el jubilado, va a sufrir. Siempre será así. Por más que, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que no se sabe exactamente dónde está plantada políticamente ahora, porque fue muy pobre todo lo que hizo hasta que se desató la campaña, diga que ella no tiene nada que ver. De vuelta a la campaña del miedo, ¿no? Es la única herramienta que les queda. Y es la única herramienta que van a usar y lo que vamos a ver a lo largo de los meses, la demonización y el miedo, porque no les queda otra cosa, porque la gobernación de Kicillof no puede mostrar otra cosa. Entonces el recurso es el miedo, el recurso es la descalificación a los que piensan distinto. Miente la señora, miente con muchas ganas la señora, porque no le vamos a quitar inteligencia, no se la vamos a negar. Entonces sabe muy bien que esto empezó con los dichos de Carrió, no con lo de Kicillof, al que tiene naturalmente apuntado porque la corrió de la provincia de Buenos Aires. Tuvo que huir de allí, venir a refugiarse modestamente en la condición de diputada en la ciudad, porque otra no le quedaba, con sus protectores, como decir Larreta o Macri, alternativamente o ambos. Esa es la diputación que tiene, porque en la provincia de Buenos Aires no se podía tirar ni a concejal de alguna ciudad. Esta es la fijación que tiene con Kicillof. Pero vamos a mostrarle a Vidal por si eventualmente estuviese mirando. ¿Dónde nace la campaña del miedo? ¿Por qué hay que hablar de lo que va a venir, mirando lo de Jujuy, mirando los antecedentes, pero sobre todo atendiendo a una figura clave de la derecha argentina de hoy? Mire, nunca he visto una campaña en 30 años de vida política con este escándalo de dinero. El otro día, ellos son testigos, me descompuse en Rosario porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había 5 por cuadra. Entonces mientras la gente se muere y me descompuse, sentí asco. Fíjense que yo no pude ser candidata a presidente porque no nos dan la plata, no nos da el dinero ni para la boleta presidente dice. ¿De dónde sacan este escándalo de dinero? Yo nunca he visto. Esto es pornografía. ¿De dónde cree usted que sale? Puede ser del narcotráfico. Y la justicia electoral lo tiene que investigar. Bueno, fíjense ustedes la porquería, la basura
que se tiran encima. ¿No da miedo esta gente? Después vamos a ser más precisos con Carrió, porque ella dijo que van a apelar a un comportamiento que generará crímenes de lesa humanidad. Pero esperemos un momentito, porque hace muy bien Leopoldo Moró en decir, ¿para qué voy a hablar yo si basta con lo que dice Carrió? En primer lugar, no es que lo crea yo, lo dijo con todas las letras Carrió, que fue la primera que de alguna manera describió lo que seguramente además ella no solo percibe, sino escucha, porque forma parte del núcleo fundador de Cambiemos, lo que iba a ocurrir en la Argentina si ganaba esa fuerza política, lo dijo con todas las letras. Incluso llegó al extremo de decir que si lo hubiéramos dicho nosotros, seguramente hubiera producido un escándalo en el título de algunos medios hegemónicos, que hasta se iban a cometer delitos de lesa humanidad. ¿Qué puedo agregar yo desde la oposición a lo que ya dijo Carrió desde el propio Juntos por el Cambio? Hasta el cansancio hemos visto a Carrió hablando de los crímenes de lesa humanidad, del ajuste brutal que van a hacer. ¿Qué campaña del miedo empezó el gobierno? Y se le había ocurrido quizás. Fue algo que propició la propia derecha. Lo que se están señalando entre ellos, las acusaciones que se hacen, la violencia de la campaña, de Bullrich contra Larreta, de Larreta contra Bullrich, de Losada contra Puyaro, de Puyaro contra Losada, de la presencia de Carrió diciendo me dan asco. Me descompuse, dice Carrió, porque no sé de dónde viene la plata, es del narcotráfico, y sí puede ser del narcotráfico, que es lo que realmente ella quería decir. Y el periodista aprovecha la circunstancia. Están hablando de narcotraficantes, están hablando de estar hasta las manos, hasta las cejas en el tema del narcotráfico. ¿Cómo no van a dar miedo? Por supuesto que dan miedo, porque para proteger eso tienen que hacer luego cualquier cosa. Los antecedentes y la historia del PRO marcan de una manera casi curiosa cómo metieron las manos en el fango en el mundo del narcotráfico. Hay que recordar lo que sucedía con aquel intendente de Paraná, al que vigorosamente defendía a Macri en todas las ocasiones, y después sabemos exactamente cómo fue el final de la historia. Pero desde los medios de comunicación, para decir otra vez, 1000 veces si les es necesario, que la campaña la instala el gobierno. Fíjate vos ayer, Axel Kicillof arrancó con su propia campaña del miedo, diciendo que la derecha está dispuesta, escucha bien, a asesinar gente. Pero no. Me permito la discrepancia modestamente. Porque bueno, voy a ser redundante. Si sabemos lo que ellos se están diciendo, eso es lo que da miedo. Y por supuesto el gobierno a través de Axel Kicillof en primer término, que es el más autorizado de todos hoy día para hablar, tomó claramente lo que se estaba señalando, porque desde el punto de vista político es una reflexión necesaria. Ya daba el miedo. ¿Cómo no le van a dar miedo al trabajador si lo primero que piensan es en quitarle los derechos, en quitarle hasta la indemnización? ¿Cómo no le va a dar miedo al jubilado si 107 votos en contra de la última moratoria fueron del PRO? ¿Cómo no le van a dar miedo a la gente del CONICET y a los científicos si siempre están hablando como ellos? ¿Cómo no le daría el miedo a los docentes si permanentemente los están minimizando? Ni hablar de la escuela pública. ¿Cómo no le van a dar miedo a quienes tienen a sus hijos en la escuela pública, a la que permanentemente atacan, pero a la escuela privada le dan todo lo que sea necesario en materia de subsidios para establecer cada día mayores diferencias y, por supuesto, como siempre, atender las ganancias que corresponden? ¿Cómo no va a dar miedo Rinaldi? El hombre al que tuvieron que dar de baja ahora en el sector de Jorge Macri. Pero mientras usted ve lo de Rinaldi, piense que Rinaldi es muchísimo peor que esto que motivó que lo echaran, que lo sacaran, que le dijeran, bajate, no podés estar, me estás comprometiendo. Porque Rinaldi ha sido todo lo que marca una persona con mucho desprecio por los demás. Ahora habló de Sinagoga 12, pero este es el tema menor de Rinaldi, que ya no es candidato. Lo que hay, me parece que incluso he visto alguna vez alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía Jeppe Kelly, que a página 12 le decía Sinagoga 12. Sí, Javier Timerman da una respuesta rápida y enfática. Veamos el tuit de Javier Timerman, porque es una
Perfecta respuesta. A mi padre lo torturaron por ser judío. Al diario de mi padre también lo llamaban sinagoga. No podemos tolerar estos actos antisemitas. Le exijo a la DAIA argentina que inmediatamente se exprese al respecto. Es un espanto indefendible. Pero ¿cómo no van a dar miedo? Sí, el señor Rinaldi ha dicho cosas igualmente peores en todos los sentidos. Contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los trans, contra los extranjeros, contra... No le quedó nada. Cada una de las cosas que fueron apareciendo y que toleraban, ¿saben por qué las toleraban hasta cierto punto? Porque esos son iguales. Se comportan de la misma manera, aunque no lo expresen con la claridad con la que lo hacía Rinaldi. Y Página 12 le pone una tapa muy buena a todo esto que ha sucedido en torno a Rinaldi, pero no solo a Rinaldi. Sinagoga 12 tituló su diario de hoy con el ingenio habitual de sus tapas. La decisión de soltar lastre es la de Jorge Macri, la de finalmente sacarse de encima al tal Rinaldi. Pero ellos hablan con toda naturalidad, con desprecio, de desaparecer un partido político, un sector político. Después vienen y dicen, yo quiero dialogar, yo quiero cambiar el mundo de la Argentina. Hace muchos años que estamos metidos en una discusión que nos ha dañado. Hay que cambiar. Y después inmediatamente, como Larreta, dicen, hay que desaparecer, por ejemplo, el kirchnerismo. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida, porque de eso se trata. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Bueno, ¿qué más decir? ¿Qué se puede agregar? ¿Cómo no van a dar miedo de esa actitud de odio? ¿Cómo se traduce, una vez gobierno, si lo fuere, Larreta, esto que anuncia, este comportamiento? Por supuesto que van a ir a los hechos, porque eso sí, son capaces. Como tienen todo el poder real, tienen los tanques de guerra de los diarios mafiosos de la República Argentina, los diarios más importantes de la Argentina, tienen todo el poder económico, tienen el respaldo internacional de la Embajada de los Estados Unidos, tienen lo que se les ocurra para acorralarnos, para tenernos encerrados, y sin embargo seguimos dando pelea. Sin embargo, estamos en condiciones todavía de pensar que la democracia, la bendita democracia, la que ellos quieren anular, la formidable democracia, con su opacado poder, igual puede darnos una posibilidad de mirar el horizonte y que aparezca el sol y no que se baje. Esta es también una posibilidad. El estimado colega Roberto Navarro ha dicho algo muy especial sobre cuál es el miedo que se tiene. Nunca había visto que un partido se proponga poniendo como vicepresidente a un hombre que instaló una constitución que prohíbe la protesta y que la condena con 25 años de cárcel, como el que puso Larreta, o otro hombre que puso Larreta que dice cárcel o bala, o un spot como el que hizo Bullrich, es tenebroso, ¿no? Y Carrió, que es la armadora de Juntos por el Cambio, diciendo quieren hacer un ajuste salvaje y cometer crímenes de lesa humanidad y matar gente. Nunca había visto pedir el voto así. Si la sociedad le da ese voto, y quedarte en tu casa es darle ese voto. No ir a votar es darle ese voto. Van a tener legitimidad para hacerlo, porque eso es la democracia. Van a tener legitimidad para hacerlo. Las sociedades también son responsables, no son inocentes. ¿Quién le ha dado el poder en Jujuy a Gerardo Morales? ¿Y qué hace Gerardo Morales? Se lleva preso, puesto, allana a todo el mundo. Los docentes, los trabajadores, hasta los abogados. Los abogados ahora son sediciosos. Usted sabe que hay el delito de sedición implantado por Gerardo Morales a través del Tribunal Superior de Justicia, que es una risa, tanto en Jujuy como en la Ciudad de Buenos Aires, después lo vamos a ver, Tribunal Superior de la Risa, Tribunal Superior de la Injusticia. Bueno, tienen eso como recurso final y entonces se llevan a los abogados por sediciosos. Ahora yo quiero mostrarle al doctor Alberto Nájar un sedicioso según los conceptos del gobierno de Jujuy. Y por lo tanto tiene que venir otra constituyente, salvo que podamos hacer declarar la nulidad. ¿Por qué es nula?
porque los convencionales constituyentes no podían ser convencionales constituyentes. Entonces, si ha participado alguien, como Morales, que ha participado en doble carácter, convencional constituyente y presidente de la Asamblea, todo. Pero además, el delito que se comete se llama suma del poder público. Cuando el poder ejecutivo acá asume el poder constituyente. Sedicioso, claramente un sedicioso. Esto es lo que da miedo, que sean capaces de, en la cara del país, mentir. Pensaría Gerardo Morales, piensa la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista de Jujuy que acompaña a Gerardo Morales, cómplice de todas las atrocidades de Gerardo Morales. ¿Piensan que esto no va a trascender, que nos pueden decir que este hombre es un sedicioso? Preso, Alberto Nayar. Miren el comportamiento, yo diría, demasiado juicioso frente a todo lo que está ocurriendo en Jujuy. Tenemos en línea por Zoom a Camila Müller, que es docente y artista. Camila, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y bien, hablando de Jujuy, ¿cómo describirías lo que pasa? Lo que estamos viviendo es una dictadura. Eso estamos viviendo en Jujuy. En lo personal, he sido perseguida por participar de marchas, por lo mismo que el doctor, por tratar de concientizar y de compartir a la población de qué se trata la reforma, por qué es inconstitucional, de publicar en mis redes sociales al respecto de esto. Sí, es una dictadura lo que estamos viviendo en Jujuy. Estábamos mirando recién cómo se llevan presos los abogados, creo que 5 han sido detenidos y mostrábamos a uno de ellos en un acto de sedición, como dice el gobierno de Gerardo Morales. ¿Esto es tal cual lo describo? ¿Hay algo para corregir? No, es tal cual se dio en Bolivia, ¿no? En algún momento este delito de sedición como una forma en que los ciudadanos, las ciudadanas, estamos tratando de acompañar a entender de qué manera esta reforma está perjudicando a toda la población. Para ellos eso es sedición, para Morales eso es sedición. Tanto los abogados como también ayer han sido detenidos más de 20 compañeros, también por delito de sedición. Y son la mayoría de los compañeros son dirigentes barriales. Hay también, bueno, ahí lo veo justamente, hay un profesor de la Facultad de Humanidades también. Bueno, esto es una persecución ideológica, lo que estamos viviendo. Camila, muchísimas gracias. Volveremos a conectarnos según las circunstancias, muy amable. Me quedo pensando en la intervención del Partido Justicialista. ¿Cambiará algo la ecuación en Jujuy? Porque Gerardo Morales ha tenido al partido acompañándolo en todo. Son carceleros de Milagrosala, es lo que se le ha endilgado muchas veces por quien les habla y por cualquiera que conozca el tema, a Sergio Massa, que todavía sigue sin hablar de Jujuy. Habló Rossi, pero no Massa, y es grave. Es grave porque eso también es lo que viene. En consecuencia, la esperanza de ganarle a la superderecha con una derecha moderada, como instaló la izquierda, corolario de estos años de tantas dificultades con un gobierno que fue demasiado tibio, tendría que motivar una presencia más enfática de parte de quien puede llegar a ser el presidente y que está muy conectado con ese partido judicial que el presidente Alberto Fernández hoy ha decidido intervenir. Vamos a hablar del poder real. El poder real lo llamamos así, aunque en el fondo es fundamentalmente el poder mediático de una verdadera mafia.
No se los puede mirar de otra manera. La mafia extorsiona, la mafia arruina la vida de la gente, la mafia consigue arrastrar al suicidio de una persona, como Durán Barba pregonaba en uno de sus libros, o la mafia lleva a que alguien vinculado de alguna manera a esos sentimientos quiera matar a alguna persona importante. Eso es la mafia. La mafia roba, se queda con todo a través de extorsiones. Para hacerlo necesita además la justicia. Al Capone tenía diputados, senadores, en el Congreso tenía parlamentarios y tenía, por supuesto, diarios. ¿Se acuerda la película El Padrino, cuando le están consultando qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo tenemos los diarios? Sí, por supuesto que los tenemos. Naturalmente. Y así funcionan. Esto lo digo por lo que ha padecido de estigmatización y persecución una persona intachable, excepcional del mundo jurídico. Y lo sabe cualquier abogado que nos esté en estos momentos mirando. Cualquier persona vinculada a lo jurídico. Ana María Figueroa. Aquella tapa, vamos a verla de nuevo para que usted tenga claro de quién y de qué estamos hablando. La vincula a Cristina. Algún periodista dijo, no es que uno sepa que está, pero habla como Cristina, dicen. Es decir, puede hablar con fundamentos que tengan alguna relación. Usted mil veces podrá haber dicho algo que se parece a Cristina o a cualquier persona. Bueno, esto es lo que le endilgan. Mire lo de hoy, cómo van celebrando poco a poco, después de las tapas de ambos diarios. La magistrada de Cristina, esto es para estigmatizarla, en la causa Otesur. Los K casi sin chances de prorrogar el pliego de la jueza Figueroa. Le voy a mostrar algo, pero presta atención porque es gracioso además. Este es un momento casi de esparcimiento que voy a compartir con ustedes. Vamos a ver a la mafia de Clarín, pero ahora en pantalla. ¿Quién es esta? Un momentito. TN, porque quiero que se entienda muy bien lo que vamos a ver. TN atacando a la jueza Figueroa porque tiene 75 años. Y TN defendiendo al juez Fait, que a los 97 años quería seguir siendo juez de la Corte y lo fue prácticamente hasta que murió. Pues, ¿ah? No le conocen la cara, se llama Ana María Figueroa. ¿Por qué elegimos esto de tapa hoy? Porque es una jueza de Cristina Kirchner. Sí. Los jueces en la Argentina, cuando llegan a los 75 años... Se jubilan. Se jubilan. Pueden. Sí, sí, les corresponde. Es historia viva en la Argentina, porque atravesó todos los periodos democráticos y los anteriores, y es un hombre de una fuerza impresionante. Estamos en comunicación. Doctor Fay, ¿cómo le va? Buenos días. Doctor Fay, ¿nos escucha? Adrián Ventura. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Habla más fuerte que no te escucho. El secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijo que usted quizás sugirió que no tendría que estar en la Corte Suprema. ¿Usted está dispuesto a seguir en la Corte Suprema como juez? Voy a seguir todavía en la Corte porque creo que hago falta. Es decir, quiero cumplir con mi deber. Doctor, ¿se siente...? Que decirle a Adrián Ventura que esté tranquilo, que yo voy a continuar. ¿Se siente con fuerzas para seguir en la Corte? Sí. Quiero seguirlo para honrarlo. No para deshonrarlo, para honrarlo. ¿Usted, doctor, cree que el gobierno lo quiere correr? ¿Cómo? ¿Usted cree que el gobierno lo quiere correr de la Corte? No creo nada de eso. Lo que creo es que mi deber lo voy a cumplir. Lo defendía el Grupo Clarín y La Nación porque naturalmente lo sentían como un juez propio, no solo de ellos, sino del establishment corporativo que está siempre con mucho poder dentro de la Corte y muchísimo más en esta que directamente se convirtió en un grupo de delincuentes. Pero aquella Corte tenía un hombre de 97 años, yo le decía, ¿usted se siente bien? Sí, entonces puede seguir, lógicamente. ¿Usted se da cuenta que lo quieren apartar? ¡Qué barbaridad!, ¿no? 75 años la jueza Figueroa contra 97 de Fay. ¿Y sabe contra cuántos de Bustos Fierro? ¿Quién es Bustos Fierro? El juez del que le hablaba anoche, de Córdoba. 86 años. ¿Pero qué hizo Bustos Fierro? Le dio una cautelar a una cablera de Ciudad del Rosario, en la provincia de Córdoba, 500 abonados, y de ahí se prendió Clarín para cobrarnos a todos en todo el país lo que se les antoja. Una cautelar en Córdoba reactiva la tensión entre el gobierno y Telecom por las tarifas del cable, internet y telefonía. Esta es la forma en que
nos roban todos los días, hasta sumar en 1 año y 8 meses posiblemente 200.000 millones de pesos. ¿Sabe lo que haría el pueblo con 200.000 millones de pesos más que estuvieran en sus bolsillos? ¿Sabe cuánto le roban mes a mes para que usted pueda tener el cable? Porque como robaban ellos, los demás dijeron, nosotros no somos el hijo de la tonta, vamos a hacer lo mismo, porque tenían razón, finalmente. Si ven que Clarín le roba a todos, nosotros no vamos a desaprovecharlo. Y entonces, todos nos están facturando muchísimo más de lo que deben, mucho más de lo que pueden, muy por encima de las ganancias que ya tendrían. Por eso se explican tantas cosas como las que tenemos que sobrellevar. Mire lo que es hoy día, en general, la justicia en la Argentina. El Tribunal Superior, como podríamos llamarle, de la Jauja, de la ciudad de Buenos Aires, dijo, el Tribunal Superior de Macri, muy bien ese título, dijo que Jorge Macri, claro que puede ser candidato, 4-1 ganó, 4-1 es goleada. Bueno, por goleada hay alguien, creo que de apellido Ruiz, una jueza que seguramente le da un poco de vergüenza, hiere su pudor, pero 4 votaron a favor. Y aparece Jacobiti del radicalismo, naturalmente en la interna feroz que tienen, diciendo lo que en algún momento, deberían saberlo, será el argumento fundamental para decirles que carecen de moral, de ética política y que van a llevarse por delante demasiadas cosas, no solamente de la justicia. Yo creo que uno siempre tiene que tener la misma vara para todos. No soy jurista experto como para decirte si tenía razón o no al meterse, por eso creo que no había que forzar tanto la interpretación de la Constitución. Nosotros no impugnamos la candidatura porque preferimos ganar con los votos, aunque no nos parezca correcto, pero entiendo que una vez que esté el fallo del TCJ, ese fallo se puede recurrir en la Corte. Lo que la Corte dijo fue eso. Y por supuesto que la Corte tiene que tener la misma posición que tiene o que tuvo con el resto de las provincias, con la ciudad de Buenos Aires. Están llevando las circunstancias de las elecciones en el poder real de medios y de políticos de la derecha a un callejón casi sin salida, porque puede ocurrir que haya planteos que surjan desacomodando el proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires más adelante, por estas presiones que tiene la Corte. Hay que ver quién dice, quién es el jefe de la Corte Suprema de Justicia y que naturalmente no es integrante de la misma, para dirimir esta situación que se ha planteado, para que pueda laudar, en definitiva, cuál es el comportamiento. Es decir, todavía falta la Corte Suprema, que es imprevisible, que ya dijo que tiene que resolver la ciudad, pero al resolver la ciudad tiene que volver a ellos. Y Jacobiti está diciendo, la Corte no puede pensar distinto, como pensó respecto a Tucumán y a San Juan. Es un escándalo tras otro, un escándalo de un poder que no tiene ningún tipo de inhibiciones, porque lo ejercen, van para adelante, se llevan todo puesto y no tienen ya ningún viso de moralidad o de eticidad. Sigamos con el poder real ahora, hablando del daño que pueden hacer desde los medios de ese poder real. Por ejemplo, el gasoducto. Un trabajo de 1 año y pico, miles de personas, miles de millones de pesos, una buena parte puesto con un impuesto muy correcto a las grandes fortunas por una sola vez. Un trabajo que le da al gobierno aire, a este gobierno, muchas veces criticado desde ya, pero que también tiene algunas cosas buenas, y esta es de las buenas, la del gasoducto. Termina el gasoducto, se festeja, se celebra, ¿y qué dicen en los medios? Penoso, además dándole vuelta a una manija que la verdad no sirve para nada, porque ahí no abrieron nada, no abrieron nada, todo simbólico, todo. Después vamos a mostrar la imagen. El caño no va a ninguna parte. A la derecha, ¿no? Sí. A la derecha de la pantalla, el caño blanco continúa. Claro, sí, mirá, ahí está. A la nada misma. Sí, claro. ¿A dónde va a ir el gas? Sí, nada, porque... Si abriste
No. si abriste para que el gas pase. No, claro. Porque se supone que viene de izquierda de la pantalla a derecha de la pantalla. Sí. ¿Dónde está el caño que iba a abrir las hornallas de la gente? No. ¿No? Bueno, vamos a ver qué dice la institución que corresponde. Ámbito financiero tomó esto señalado por Horacio Mizrahi de la empresa estatal Energía Argentina. Es falso que la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en la misma abrieron la válvula sin la cañería terminada. Lo que se aclara es que en la imagen viral que hay parece ser la interrupción del trazado del gasoducto y es en realidad una trampa de scrapper, un mecanismo de seguridad que permite realizar tareas de control y mantenimiento. O sea, a lo que está muy bien lo ponen muy mal para arruinar los 500 y pico de kilómetros del gasoducto. Mire lo que dice Telam sobre los trabajadores del INTI. Son tantos laburantes. Expertos del INTI verificaron 45.000 soldaduras del gasoducto. La revisión se dio mediante radiografía industrial por operarios de la empresa Enod para evaluar las costuras de las cañerías. Es decir, está todo tan controlado y tan bien hecho que da mucha pena que la inmensa cantidad de gente que por envenenamiento, lo que fuere, mira a los medios de comunicación de la derecha, crea que efectivamente hay algo que esté mal allí. Es una bendición para el país. El petróleo donde está no vale nada. Al petróleo hay que llevarlo, hay que trasladarlo para que tenga su valor. Y a lo que hacen para trasladarlo lo quieren arruinar de esta manera. Es interesante lo que dice la presidenta del INTI, Sandra Mayol. Me parece que algunos no quieren reconocer la grandeza que ha tenido la decisión política de este gobierno, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Sergio Massa, cuando decidieron invertir realmente y terminar esta obra que se trata de soberanía energética. La realidad es que es un hecho y un hito histórico que nos va a cambiar la matriz productiva del país, porque no solamente este gas lo vamos a poder utilizar en los domicilios con tanta necesidad que eso implica, sino también es inyectarle combustible a la producción nacional. Siempre la persecución. Tomaron una fotografía que se convirtió en tapa. Mire que ocurren cosas en el país, Pasa de todo. En la tapa de Clarín de ayer estaba Gabriela Cerruti, la vocera del gobierno, supuestamente atrapada en un piquete. Lo que querían decir es piquete, no hacen nada y ellos mismos quedan atrapados. No tiene nada de particular. En un piquete de los trabajadores más humildes y de la clase media cuando se han enojado con los bancos, lo recuerdo muy bien, la única vez que quedé atrapado en un piquete fue con quienes por Santa Fe, por Corrientes, por la 9 de julio salían con sus cacerolas a protestar contra los bancos. Era la clase media, entonces no era un piquete. Es una cosa muy injusta. Pero vayamos a esto que dijeron de Gabriela Cerruti. Que yo miré y pensé, ¿dónde estará la mentira? Porque es una vergüenza que se ocupen de esto. ¿Usted se imagina el New York Times? ¿Se imagina Le Figaro? Porque además son basura periodística. No es solamente la mala fe, la mala intención, la inmundicia que todos los días nos tiran como sopapeándonos. Es que rebajan al periodismo de la Argentina a un lugar que no merece la Argentina por sus valores intelectuales. Piense usted un momento si hay un diario que se precia de importante, y este es uno de los diarios, a través de la web sobre todo, más leídos que hay en este idioma. Y esto es lo que hacen. Bueno, vamos al descargo. Lo que señala Gabriela Cerruti sobre la verdad de la milanesa. A ver qué es lo que dijo a través de Instagram. Lo leemos muy rápido, da pena todo esto. Tapa del diario Clarín. Cuando era niña el chiste hubiera sido, mamá, llegué. Ahora me imagino a 4 señores mayores, es decir, periodistas del diario, con los que alguna vez compartí la pasión por el periodismo, haciéndose chistes de varones y creyéndose superpotentes porque van a escracharme en la tapa. Entonces soy tapa de Clarín porque me bajé del auto en un embotellamiento junto al obelisco, con mi mejor sonrisa, y caminé por la hermosa avenida 9 de julio bajo el sol de este invierno precioso. El otro señala, ningún piquete,
Aclaración, no lo había. No había piquete. La policía de la ciudad había vallado todo el centro, la policía de la ciudad, 100 cuadras a la redonda, porque había manifestantes en otro lugar, frente a la casa de Jujuy, protestando contra el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, por la represión en su provincia. Gracias por la foto. Me gusta cómo me queda el rojo. Lo dijo para poner un poco de humor. Le quiero preguntar, a ver si tiene una foto ahí. Le quiero preguntar a este señor cuándo va a parar, porque lo que hace provoca un inmenso rechazo, mucha infelicidad, mucho envenenamiento, demasiadas mentiras. ¿Cuándo va a parar, jefe? ¿Cuándo va a aflojar un poquitito la cincha? Nada más se le pide que no mienta tanto, que no mienta hasta en vulgaridades como la que acabamos de ver. Sigamos con el poder real. Capitalismo salvaje. Bueno, estábamos en Clarín, la ceguera del odio y la mentira. Mire lo que Larreta dice sobre el déficit fiscal, sobre el déficit fiscal y la emisión monetaria. Él toma lo que siempre dicen los 990 de cada 1000 economistas neoliberales o serviles del régimen que pasan por los canales de televisión. Sepa usted que todo lo que ve siempre son economistas que trabajan para que sucedan las cosas. No le hacen a las empresas un informe de lo que vendrá. Procuran que venga lo que a la empresa le sirve. Y esos son los que usted ve permanentemente a través de la televisión. Y después ellos se creen eso, o lo repiten, como lo hace Rodríguez Larreta acá. Los argentinos me eligen presidente, vamos a bajar la inflación con estas 9 propuestas bien claras. Las primeras 3 tienen el objetivo de corregir o de terminar con el déficit fiscal, de ordenar las cuentas. No vamos a seguir gastando más que lo que ingresa, porque al final la diferencia siempre se paga imprimiendo más. Y la impresión de billetes, la emisión genera inflación. Bueno, déficit fiscal. Mire esta placa de la gente del CEPA, que es esclarecedora. Por cierto, la emisión, esta es de la emisión, causa inflación, después vamos al déficit fiscal. La emisión, que fue mencionada por Rodríguez Larreta como uno de los males que hay. La base monetaria en relación al Producto Bruto Interno 2013-2022. Mire dónde está más baja la emisión monetaria. En 2022. Y en 2021 no estaba tan alta. En 2020 sí. ¿Sabe por qué? Porque estábamos en pandemia y había que cuidar al trabajador y había que cuidar a las empresas. Y sin embargo, la emisión fue un poco más alta que la que ellos tuvieron por encima de la del 2022 en 2016, 17, 18 y 19. Hubo inflación siempre, hubo inflación que no tenía relación con la emisión, porque si fuera por la emisión ahora tendría que haber bajado la inflación. Compárela con 16, 17, 18 y 19. Y ahora mire esta placa, porque también es esclarecedora, sobre el déficit fiscal, señalado por Larreta. Mire el lugar de la Argentina, acérquense todo lo que puedan, 1.83. Alemania 2, menos 2. Australia menos 2.3, Reino Unido menos casi 3, Francia 3, Estados Unidos 3.4. Ni la emisión, ni el déficit fiscal, que es de lo que habla esta placa, le dan la razón a lo que dice Larreta. Es una falacia más de la economía que ellos quisieran llevar adelante y que ya no les dio resultado. Cuando Larreta dice que Macri fracasó, lo hace también porque esto que él mismo ahora promociona tuvo un estrepitoso fracaso. Vamos a compartir con ustedes algo muy interesante que dice Raúl de la Torre, Rulo de la Torre, estimadísimo colega, uno de nuestros sabios de cabecera, para entender la economía. Mire lo que pasa. Lo que hace este estudio dice, a ver qué pasó con los ingresos de distintos sectores con respecto a la inflación.
¿Quiénes estuvieron por arriba? Fundamentalmente los beneficios empresarios. Ahí está. Por eso es que... En rojo. Exactamente, un 45% de la inflación se le atribuye a los beneficios empresarios. Segundo, ¿cuál es el segundo rol? Bueno, del que hablaban todos, porque de los beneficios empresarios no se hablaba, de los precios de importación. Tal cual. Bueno, resulta que eran el 40%. Son importantes, pero menos que los beneficios empresarios. ¿Qué pasó con los costos laborales? Un 25% se le atribuye. Los impuestos en general, que es ese chiquito que se ve abajo, jugaron en realidad en contra de la inflación, como deflacionario, pero muy poquito. Es decir, la inflación en general estuvo concentrada en el tema de los beneficios empresarios. Ahora, este es el mundo que nos explica Raúl de la Torre. Y por acá, ¿cómo andamos? Mire Analítica lo que señala respecto a cuántos puntos de inflación sumó la cobertura de las empresas. Un informe privado analizó el efecto del margen de las empresas en 3 sectores claves y se agregaron hasta 200 puntos porcentuales desde enero del 2020 en algunas categorías. Es un informe privado que puso el ojo sobre el efecto que tiene la cobertura y los márgenes empresarios en los precios y marcó hasta un 21% más de inflación por ese efecto en alimentos. Ahí está, en las ganancias brutales de los que defiende Larreta, de los que defendió Macri, de los que va a defender Bullrich. Ahí está el hijo de la criatura. En esto, la madre del borrego, quise decir, para utilizar un dicho frecuente. ¿Quiere ver las ganancias de Clarín para entender por qué toda esa maldad? ¿Por qué le preguntábamos a su dueño cuándo va a aflojar con la mentira? Clarín ganó en el primer trimestre 9 veces más que en 2022. En el segundo trimestre, del que todavía no hay cuenta, dicen que ganó 17 veces más. Lo vamos a ver en su momento. Pero ha echado gente. Ganan cada día más y echan gente. Por ahí tenían un poco de enojo con Cipreva, que ahora tiene personería jurídica, y ellos no querían a Cipreva porque Cipreva les va a dar pelea en materia de salario, entonces castigaron echando trabajadores. Mire lo que es la reducción del costo laboral, es decir, ganaron más y redujeron los costos laborales. Esos son los números del 2021 al 2022. Por eso, vamos a mostrarles a ustedes esa relación con las empresas y sus mentiras brutales, siempre a costa del hambre de los trabajadores. Pero lo vamos a hacer instalándonos en Estados Unidos. ¿Quién no conoce La Niña? La serie. Bueno, vean lo que dice La Niña. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. And we demand respect and to be honored for our contribution. You share the wealth because you cannot exist without us. Thank you. Muy bien, La Niñera, la queremos todavía más, ¿eh? Joe Goldman, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué voz tiene? ¿Qué voz? ¿Qué tiene la énfasis? misma voz que el programa. qué sé Sí. yo. ¿Y lo que Pero dice? bien. Muy bien, que yo entiendo eso. De alguna manera, yo trabajo hace años para Disney. Entiendo cómo es la relación y a veces es durísimo. Y sé que gana mis suits o ejecutivos, ¿no? ¿Cuánto hace que no cambia el salario mínimo en Estados Unidos? Hace casi 15 años que no cambia. Ahora, normalmente tiene poca inflación, pero el año pasado, por ejemplo, había 9.6% anual, que no suena mucho quizás en Argentina, pero para Estados Unidos es muchísimo. Y no cambió el salario mínimo. Solo Nueva York tiene un salario más o menos. No, algunos estados, California también, Oregon, algunos estados más liberal en el sentido de... Pero he visto imágenes de la pobreza de California que son impresionantes. En muchos casos es porque gente viene a California buscando, no sé, sueños, cosas. Siempre pasó, me acuerdo del libro de Steinberg, era, ¿no? Las Steinbeck, uvas exacto. de la ira.
Sí. Qué maravilla de libro. Qué Efectivamente, todos se iban hacia California, que si tomamos el Producto Bruto debe ser una de las 10 economías más fuertes del mundo, más poderoso que los países. Sí, 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 es tremendo, es muy importante. Y ahora tiene una gobernación que está haciendo cosas interesantes. Pero el otro día, con la cuestión económica va de suyo, pero leí algo que me preocupó enormemente para la Argentina. Apareció la palabra fentanilo. Todavía no llegó aquí en los términos que a Estados Unidos, pero es una atrocidad lo que en ese sentido está pasando. Te doy un ejemplo, que fentanilo es una sustancia que es 50 a 100 veces más fuerte que morfina. Que morfina, que es algo tan fuerte que usan todo en hospitales para el dolor. Cuando para... ya no se puede más. Claro. Cuando ni la morfina puede, está el fentanilo. Mucho más y mucho más peligroso. Ahora es algo que han tomado mucha gente pobre. Estamos viendo pobre. una película al mismo tiempo. Esta película te toca de cerca, ¿no? Es mi hermana que hizo un documental, ella y su marido, sobre la venta en farmacia de pastilla de fentanilo por dos tipos que hacen eso y ganan una fortuna con eso. Y finalmente Porque se vende en farmacias allá. Sí, sí, sí. Acá no. Ahora, lo que pasa es ellos hicieron ilegalmente las recetas para gente que venían de todos los estados a Florida, donde no hay leyes. Y Ese pudieron hacer eso. nieto de Robert De Niro, que murió a los 19 años, murió por esto, ¿no? Exacto. Le dicen la droga zombie. Y hay una cosa interesante. En los primeros 14 estados con más problemas de fentanilo, votaron a Trump. ¿Perdón? Votaron a Trump en todos estos estados. ¿Qué porcentaje? De los 14 con más porcentaje de muertes de fentanilo, los 14 más fuertes votaron a Donald Trump. Entre paréntesis, ¿cómo se puede hacer para ver esta película? Es de CNN en inglés. Ah. No sé si está en CNN en español. Se llama American Pain, como dolor americano. Y es muy fuerte, muy fuerte. No, para hacer una película de esta, ¿fue exhibida en algún festival? Sí, sí. En varios festivales. Fue un poco controvertido porque mostraron estos tipos y hablaron con estos tipos. ¿Tendrá que ver con el aumento del suicidio joven en Estados Unidos? Sí, seguro, porque cuando no tiene acceso a eso, es como todo droga que la gente se pone loco. Y yo sé de eso de mi juventud. Yo venía del Bronx y había en mi escuela secundaria, había todos los días sobredosis de heroína. Es tremendo el poder de las corporaciones, porque ¿cómo van a vender en las farmacias eso? ¿Cómo? La Argentina, espero que no ocurra, la tiene en laboratorios, hospitales, pero no está al servicio de la... Imagínate, si en la locura que hay, aquí se descubriera el fentanilo. Sería tremendo. Sí. También en la Argentina hay un poco más de suicidio joven. Se habla muy poco de estos temas porque si hablas de esto parece que estuvieras fomentándlo y en consecuencia lo quitamos un poco de la agenda. Pero hay otros problemas aquí con drogas, porque Argentina es un país donde hay narcotráfico, pero para Europa, que realmente desde ¿Viste Bolivia. alguna vez una persona que ha consumido fentanilo? Aquí no. No, allá. No. No. Porque le dice la droga vivo zombie. allí hace 30 y pico de años y no fue una cosa. Cuando yo estaba allí, el crack
de heroína fue muy importante para los adictos. Ahora, fentanilo no estaba en el mundo de los Estados Unidos que conocía. Sí, ahora se ha convertido en un tema muy fuerte, están muy angustiados ahora. ¿Y qué van a hacer? Las corporaciones en Estados Unidos decían que el cigarrillo hacía mal y las corporaciones ganaron hasta cierto punto. Pero ganaron, mantuvieron. E hicieron fumar a las mujeres en su momento, porque las mujeres no fumaban y ahí había mercado. Los fabricantes de azúcares, el dulce, la población más obesa quizás del mundo, la de Estados Unidos, ganaron también la pulseada. Y con el fentanilo y tantas otras cosas pasará lo mismo. Angustia el poder de las corporaciones por encima de los gobiernos. Sí, seguro, seguro. Que hay una familia, los Sackler, que fueron uno de los más grandes proveedores de ese fentanilo. Tiene una sección del museo en New York, el Museo de Arte, Museo de Historia Natural, una zona que es de ellos. Ellos dieron plata. Es como ganaron mucha plata y como filantrópica dieron plata. Sí, hay una cierta filantropía en las artes, también se da de gente que no se ahorra muchos impuestos, roba mucho el Estado. Y siempre todas estas fortunas tienen que ver con el Estado. El Estado fue el que reconstruyó Estados Unidos. Roosevelt, ¿no? Corregime si digo algo que espero no haber aprendido mal. Y en el momento en que se levanta Estados Unidos, las corporaciones empiezan a pelearlo a Roosevelt. Sí. Y ahora que Biden ha hecho algunas cosas para dar más plata a gente pobre o gente de clase media, están empezando a pegar a Biden también. Sí, no lo toleran. A Biden le salió Robert Kennedy, el nieto, el hijo de Robert y el sobrino de John, y nieto del que era embajador en Gran Bretaña cuando la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Y dice, es antivacuna, pero dice que a Kennedy lo mató la CIA. Yo no sé. No, claro, imposible. Pero lo dice con todo énfasis y quiere ser candidato a la presidencia y es un Kennedy. Yo apoyo a la ciencia siempre y él es en contra de eso. Yo no entiendo cómo un Kennedy puede ser anti-vax. Hablando de misterios, estamos a pocos días del episodio de la AMIA. ¿Qué entendés de este tema? ¿Qué es lo primero que se te ocurre decir cuando te digo AMIA? 29 años y realmente hay 3 casos tremendos en Argentina. AMIA, tenés Nisman y bueno, ¿qué es? ¿El atentado a la embajada? No, a Cristina. Bueno, y el atentado a Cristina. El intento de magnicidio, en donde la justicia actuó de una manera terrible y el periodismo, y eso me duele a mí más, actuó apoyando lo peor de la justicia. Por ejemplo, en Clarín apoyó al juez Galeano en el caso AMIA, pero a tal punto que ellos ganaron como la pulseada tener Galeano cualquier primicia que diera Galeano a Daniel Santoro directamente. Cuando Galeano fue descubierto por hacer básicamente nada, por ir a todo el mundo buscando terroristas que uno tiene que mirar a Argentina, la Policía Federal y qué sé yo, no hicieron nada de eso, y que cuando Galeano fue descubierta y hasta tuvo un juicio, Clarín no dijo nada, no dijo perdón, I'm sorry, por hacer eso, por pasar 15 años defendiendo lo indefendible. Ahora, vemos en Jujuy, ahora tuviste algunos ejemplos de eso,
que Morales está en campaña para la vicepresidencia usando eso como tarjeta de muestra. Joe, Es se nos va el increíble. tiempo, pero no faltará ocasión, ¿eh? Es un placer. Joe es el autor de este libro que quiero mostrarles especialmente. Joe es un orgullo de nuestra profesión. Hace más de 30 años que es el periodista de la ABC, responsable de la información no de la Argentina solamente, sino de toda América Latina. Aquí está toda la historia que ha desarrollado, por lo menos los temas más importantes, desde 1986 a 2021. Gracias, Joe, por este libro que yo tuve el honor de prologar y que he leído línea por línea, te diría que por lo menos una vez y media ya, ¿eh? Porque es un libro de cabecera. Muchas gracias, Gracias Joe. a vos. Joe Goldman con nosotros. Y a ustedes les decimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere, recordándoles que desde el martes vamos a estar también en el canal 22 de Telecentro y después aparecerán las otras cableras. No sé Cablevisión, porque eso es mafia, pero vamos a dar la pelea judicialmente para ver si nos ponen allí también. Hasta entonces.